En las primeras horas de la mañana del 16 de julio de 2010, en la habitualmente tranquila localidad de Pico Truncado, ocurrió un suceso impactante. Fue hallado el cuerpo de Johanna Casas, una modelo de 20 años y ex reina de belleza local, en una zona completamente aislada. Él le disparó en 2 ocasiones, causándole la muerte de forma instantánea. Los principales sospechosos de este asesinato eran Marcus Díaz, quien había sido su pareja sentimental hasta el mismo día de su fallecimiento, y Víctor Sinigalani, su exnovio. Sin embargo, la situación no tardó en tomar un rumbo mucho más siniestro. Johanna Cas había nacido en Pico Truncado, una pequeña localidad situada en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, en Argentina. A pesar de que la fecha exacta de su nacimiento no ha sido documentada oficialmente, las publicaciones de su familia en las redes sociales y los artículos periodísticos indican que ella nació el 19 de julio de 1990. Johanna no fue la única niña en nacer aquel día, pues su hermana gemela, Edith, llegó apenas 15 minutos después de ella. Ambas eran las hijas mayores de Marcelina del Armán Oralana y Valentín Casos, quienes, con el tiempo, tendrían otro hijo más juntos. Valentín, un oficial de policía, finalmente se separó de Marcelina, pero siguió siendo muy activo en la vida de sus hijos. Los gemelos eran extraordinariamente parecidos, tenían los mismos rasgos faciales y complexión física, e incluso voces similares. Es más, llegaron a compartir una parte significativa de sus nombres, puesto que los padres decidieron llamar a la gemela más joven Edith Johanna. Su parecido era tal que su propia madre, en más de una ocasión, las confundía, lo que la llevaba a cambiar el pañal de la misma niña hasta 2 veces. Entre las 2 hermanas existía un lazo gemelo verdaderamente singular y profundo. Edith llegó a decir en una ocasión que ambas eran capaces de sentir lo que le estaba ocurriendo a la otra. Por ejemplo, cuando Edith apenas tenía 11 años de edad, sufrió un grave accidente mientras estaba con su madre en una localidad cercana. Permaneció en estado de coma durante varios días, y una vez que recobró el conocimiento, no dejaba de preguntar insistentemente por Johanna. Valentín le relató que Johanna, quien lo acompañaba en su pueblo de origen, experimentó la clara sensación de que Edith la estaba llamando. A medida que crecían, las gemelas maduraron y se convirtieron en 2 jóvenes atractivas con personalidades muy distintas y marcadas. Edith era una persona más tranquila e introvertida, mientras que Johanna, por otro lado, era muy sociable y mostraba un gran interés por la moda y el maquillaje. Esta profunda pasión por el mundo de la moda la impulsó a buscar una carrera como modelo profesional. Participó activamente en numerosos desfiles de moda y viajó a ciudades más grandes, como Bahía Blanca, donde en una ocasión fue coronada reina de belleza de Pico Truncado. A mediados del año 2006, cuando Johanna, que apenas contaba con 15 años de edad, conoció a un joven de la localidad llamado Víctor Sinigaliano, quien en ese preciso momento tenía 21 años. Se encontraron una tarde cualquiera en la sala de bingo del pueblo, un lugar donde Johanna había acudido en compañía de su padre y su hermano. Víctor estaba sentado en otra mesa, acompañado por su madre y un amigo. Más tarde, él mismo dijo que notó a Johanna mirándolo fijamente en varias ocasiones. Víctor era muy conocido en el pueblo por ser extremadamente carismático y un auténtico conquistador de mujeres. Trabajaba largas jornadas en la empresa petrolera y dedicaba su tiempo libre a sus amistades, decantándose a menudo por los prostíbulos en lugar de los bares. Él aseguraba haber estado íntimamente con más de 40 mujeres y que, según su relato, ellas se le acercaban con suma facilidad. Aquel día en la sala de bingo, tras un intercambio de miradas, Víctor sintió una gran confianza en que podría comenzar algo con ella. Dijo que fue Johanna quien tomó la iniciativa de acercarse a él y le entregó una hoja de papel en la que había anotado cuidadosamente su nombre y su número de teléfono. Él le envió un mensaje de texto de inmediato y así fue como empezaron a comunicarse. Salieron juntos en varias ocasiones y no pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran oficialmente en pareja. Marcelina aceptó la relación que mantenían, a pesar del considerable y evidente faro de edad entre Johanna y Víctor, prefiriendo esta situación a que su hija pasara momentos inciertos o impredecibles con otras personas. La relación entre ellos se prolongó por aproximadamente 1 año y medio.
Con el paso del tiempo, los padres de Johanna comenzaron a observar el comportamiento cada vez más agresivo de Víctor hacia ella. Hubo un incidente particularmente preocupante en el que Víctor intentó golpear a Johanna, pero por error rompió una ventana y se hirió gravemente la mano. La situación se volvió aún más compleja y tensa cuando la relación entre Víctor y Johanna finalmente terminó y él rápidamente comenzó a salir con Edith. Víctor dijo que sus sentimientos por Edith se fueron desarrollando de forma gradual y que en ningún momento estuvo involucrado sentimentalmente con las dos hermanas a la vez. Mientras él mantenía una relación sentimental con Johanna, Edith, por su parte, estaba viendo a otro joven y en algunas ocasiones los cuatro salían juntos. Hubo momentos en los que Víctor invitaba a Johanna a salir y Edith la acompañaba, ya que se encontraba sola en casa. Víctor se sentía particularmente atraído por la personalidad serena y reservada de Edith. Ella era tan hermosa como su hermana, pero con una belleza más sencilla y natural. Incluso después de que su relación con Johanna llegara a su fin, él continuó manteniendo contacto con Edith. Finalmente, ambos se confesaron los profundos sentimientos que tenían el uno por el otro, pero Edith insistió en hablar primero con Johanna antes de dar cualquier paso. Johanna le explicó a su hermana que ambas eran ya adultas y que comprendían perfectamente lo que estaban haciendo, por lo que ella no puso ninguna objeción. No obstante lo anterior, la profunda conexión que las unía se alteró entre las dos hermanas gemelas. Cuando Edith empezó a salir con Víctor, los amigos en común se distanciaron gradualmente y cada hermana desarrolló su propio círculo de amigos. La relación de Víctor y Edith terminó finalmente, y Víctor empezó a salir con otra mujer local. Las dos hermanas continuaron con relaciones complicadas después de Víctor. Cuando Víctor puso fin a otra de sus relaciones, después de 2 años, volvió a ponerse en contacto con Johanna. En aquel entonces, ella se encontraba saliendo con otra persona, pero decidió terminar esa relación de forma precipitada para regresar con Víctor. Aquella reconciliación resultó ser sumamente breve, pues apenas duró unos 2 meses, debido a que Johanna deseaba fervientemente tener hijos, mientras que Víctor se negaba de manera rotunda a ello. Tras todo lo sucedido, Johanna comenzó a salir de forma constante con un hombre que se llamaba Marcos Díaz, un individuo que no era para nada del agrado de sus padres bajo ninguna circunstancia. La familia Díaz estaba rodeada de rumores, incluyendo una grave acusación de que uno de los hermanos de Marcus había asesinado a su propio hijo. Marcus tenía una reputación violenta, y era conocido por sus celos extremos y su naturaleza controladora. Él era extremadamente celoso, enviaba mensajes constantes a Johanna y no le permitía salir sola. A pesar de todas estas claras señales de advertencia, los dos se mudaron a vivir juntos después de tan solo 6 meses de su relación. Durante este mismo periodo, Víctor reanudó su relación con Edith, confesando que nunca había logrado superar su ruptura. Este constante ir y venir entre las dos hermanas terminará por desencadenar una serie de eventos dramáticos, trágicos y escandalosos. El 15 de julio de 2010, días antes de su 19º cumpleaños, Johanna salió a una fiesta con Marcus y se quedó hasta aproximadamente las 3 de la mañana. La última vez que se la vio con vida fue saliendo del lugar con él. A la madrugada siguiente, un residente local que paseaba a su perro encontró el cuerpo sin vida de Johanna en un campo abierto a unas 3 millas del centro del pueblo. El lugar conocido como el Cinturón Forestal en Pico Truncado se convirtió en el epicentro de una intensa actividad policial tras difundirse la noticia de que una de las gemelas Casos había fallecido. La autopsia reveló más tarde que Johanna había recibido un disparo a quemarropa. Las balas impactaron su corazón y pasaron entre la segunda y tercera costilla. Horas después del descubrimiento, la policía arrestó a Víctor y Marcus como principales sospechosos del crimen debido a su relación con la víctima. Los investigadores creyeron firmemente que el asesinato fue un plan premeditado, llevado a cabo por los dos hombres, anticipando que Johanna deseaba poner fin a su relación con Marcus. Por lo tanto, los dos hombres decidieron que si ella no estaba con ellos, entonces no estaría con nadie más. Marcos fue puesto en libertad una semana después, por insuficiencia de pruebas, a pesar de que había sido la última persona vista con Johanna la noche anterior. Poco tiempo después, las autoridades descubrieron material genético, ADN, en una colilla de cigarrillo en la escena del crimen. Por desgracia, Marcus ya había escapado, y pasaron más de 6 meses hasta que fue finalmente arrestado y puesto en prisión provisional. Mientras tanto, Víctor permaneció bajo custodia, acusado del asesinato de su expareja.
aunque él insistió una y otra vez en su completa inocencia. Según sus propias declaraciones, estuvo la mañana del 16 de julio en el casino y luego en la casa de un amigo hasta las 6 de la mañana. Para sorpresa de muchos, su detención y las acusaciones posteriores no lograron romper por completo su vínculo con Edith. Víctor relató más tarde que, en su primera noche tras las rejas, solicitó un teléfono para comunicarse con Edith y asegurarle que no había tenido absolutamente nada que ver con el fallecimiento de su hermana. Él también deseaba decirle cuánto la extrañaba y anhelaba volver a verla, pero Edith colgó el teléfono en cuanto reconoció su voz. Luego cambió su número y él ya no pudo contactarla. Víctor intentó ver a Edith una vez más, así que pidió ser trasladado al hospital, fingiendo tener un fuerte dolor de cabeza. En el camino, él la observó caminando tomada de la mano con otro individuo, lo cual indicaba claramente que su relación tan profunda había llegado a su término. Más tarde, Edith compartió que en ese momento estaba atravesando una situación personal bastante difícil. Lloraba a su gemela, la persona más cercana a ella, y lidiaba con una agitación interna. Se sentía abandonada y sobremedicada. 2 años después de la muerte de Johanna a mediados de 2012, Víctor fue juzgado por su asesinato, enfrentando acusaciones que lo retrataban como abusivo y controlador. La Fiscalía fundamentó su caso en 3 pruebas principales. La primera fue la prueba de parafina que se realizó en las manos de Víctor inmediatamente después de su arresto y que reveló residuos de pólvora. La segunda fue la evidencia de perros rastreadores que lo ubicaron en la escena del crimen. Finalmente, su coartada se derrumbó por completo, ya que no pudo demostrar de ninguna manera dónde se encontraba exactamente en el momento en que se cometió el crimen. El abogado de Víctor presentó una respuesta solicitando a la Corte Suprema que desestimara las pruebas debido a graves errores en la investigación, incluyendo una supuesta grabación de audio del juez donde admite los fallos de la policía local inexperta. A pesar de todos estos desafíos, el proceso judicial dio inicio el 18 de junio del año 2012. La Fiscalía solicitó una condena de 20 años de prisión debido al supuesto empleo de un arma de fuego. Mientras tanto, otra parte propuso una sentencia de 15 años y la defensa legal de Víctor argumentó a favor de su total absolución. Víctor, ejerciendo su derecho, optó por no rendir testimonio. La Corte, por su parte, escuchó las declaraciones de varios testigos. El padre de Johanna acusó a Víctor de violencia previa y amenazas contra su hija, recordando una ocasión en que escuchó a Víctor amenazar a Johanna por teléfono, usando el altavoz. Una mujer que reside cerca del lugar del crimen declaró que su hijo era el único en casa esa noche y que notó una considerable tardanza en la respuesta de la policía. La persona que encontró a Johanna declaró que no había visto sangre en el lugar de los hechos. Otro testigo relató las complejas relaciones que Víctor mantenía con las hermanas gemelas, sugiriendo que él veía a Edith como un reemplazo o una sustituta de Johanna. La propia Edith también testificó y estuvo presente cada día del juicio, llevando puesta una camiseta que exigía justicia para su hermana. Ella testificó que Víctor había sido físicamente abusivo con ella y con Johanna, y además afirmó que las había forzado a mantener relaciones de carácter íntimo. Finalmente, ella dijo que creía que Víctor había jugado un papel en la muerte de Johanna, describiéndolo como un psicópata. Las sesiones terminaron y el 27 de junio de 2012, Víctor fue condenado a 13 años de prisión por homicidio simple. Sin embargo, la polémica que rodea este caso aún no ha concluido del todo. A pesar de haber sido condenado por el asesinato de Johanna y de las graves acusaciones que pesaban sobre él, Edith, para sorpresa de muchos, anunció posteriormente que había retomado su relación sentimental con Víctor. No se supo con certeza cómo dio comienzo esta reconciliación, pero en cierto momento Edith llegó a convencerse de la inocencia de Víctor y consideró que el verdadero autor del crimen cometido contra su hermana gemela era Marcus, quien se encontraba en prisión preventiva, a la espera de su juicio. Al ser interrogada sobre su declaración bajo juramento, Edith afirmó que sus padres la habían presionado para presentar esas acusaciones. En cuanto a las pruebas presentadas por la Fiscalía, Edith se puso del lado de la defensa. De la misma manera en que el abogado defensor de Víctor argumentó durante el transcurso del juicio, no se presentó ninguna prueba concluyente que pudiera ubicar a Víctor en el lugar exacto del crimen. Además,
el letrado destacó la existencia de serios problemas y deficiencias en el examen de parafina que fue utilizado en la investigación, enfatizando que dicho procedimiento no era confiable en absoluto. Se observó de manera particular que el examen se realizó sin la presencia de expertos o de testigos que pudieran asegurar la correcta aplicación de los procedimientos y su validez, lo que, a su vez, suscitó interrogantes acerca de la credibilidad de los resultados obtenidos. Además, el oficial responsable de llevar a cabo la prueba no cumplió con los procedimientos de seguridad más elementales. No se puso guantes, lo cual podría contaminar gravemente la evidencia, y, lo que es aún más preocupante, utilizó sus propios dientes para cortar la cinta adhesiva que se suponía que debía ser empleada para la recolección de los restos. A pesar de estas irregularidades procesales, los resultados revelaron que Víctor presentaba la más alta concentración de residuos de pólvora en su mano derecha, un detalle crucial en el que la acusación se basó con gran énfasis. Víctor proporcionó una explicación plausible para este resultado, afirmando que recientemente había estado dentro de la camioneta de su cuñado, un vehículo que se utiliza frecuentemente para excursiones de caza. Explicó que su cuñado a menudo deja balas y residuos de pólvora en los asientos, los cuales pueden transferirse con facilidad a sus manos sin que él manipule directamente armas de fuego. En relación con el empleo de perros de rastreo en el sitio, la defensa puso en tela de juicio la fiabilidad de las pruebas, yendo más allá, haciendo hincapié en que, de los 3 canes que fueron utilizados, 2 de ellos regresaron con resultados completamente negativos, mientras que únicamente uno de ellos señaló un resultado positivo. Además, no había testigos independientes para confirmar los hallazgos del perro, lo que hace los resultados más dudosos. La defensa también argumentó que el rastro olfativo humano no es efímero. Puede persistir en el lugar por un periodo de hasta un mes, lo que implica que una indicación positiva por parte de un perro no sitúa al sospechoso de forma concluyente en el sitio el día en que se cometió el delito. Víctor alegó que el proceso judicial completo había sido manipulado, sugiriendo que en Santa Cruz se podría condenar a cualquier persona simplemente para satisfacer las exigencias de la familia de la víctima. Durante su estancia en prisión, Víctor aprendió el oficio de la carpintería, afirmando que la trágica muerte de Johanna lo había transformado profundamente, lo que le llevó a abandonar por completo sus antiguos hábitos de fiesta y el consumo de alcohol. Mientras tanto, Edith se mudó a vivir con Claudia, la hermana de Víctor, posiblemente debido a su distanciamiento de su propia familia después de haber tomado la difícil decisión de reconciliarse con el hombre condenado por el asesinato de su hermana gemela. Juntos vendieron sillas, asientos, mesas, revisteros, retratos y las pinturas que Víctor había creado en prisión. Con el dinero que obtuvieron, compraron un par de anillos. Durante una visita a la prisión, Víctor le propuso matrimonio a Edith y ella aceptó su propuesta. Como era de esperar, el compromiso de Edith con el hombre que estaba encarcelado por el brutal asesinato de su propia hermana fue una noticia absolutamente devastadora para los padres de las gemelas, quienes simplemente no podían comprender lo que estaba sucediendo. Para ellos, Víctor no solo había matado a una de sus queridas hijas, sino que ahora también estaba destruyendo a la otra. En ese punto, Marcelina hizo una declaración terrible, como si Edith también hubiera muerto. La mujer física permaneció, pero la hermana que Marcelina conoció una vez desapareció tras los muros de la casa de su suegra. Desde su mudanza, Edith se convirtió en un fantasma para sus parientes. Su existencia se redujo a rumores susurrados y llamadas sin respuesta. Estaba convencida de que un lavado de cerebro sistemático había puesto a su hija en su contra. Se nutría de la profunda y obsesiva convicción de que Claudia jamás se encontraba sola. Para Edith, en su mente, Claudia permanecía cautiva bajo una vigilancia incesante, siendo prisionera de una influencia que le negaba cualquier instante de reflexión autónoma. En el momento en que se anunció el compromiso, la familia de Edith presentó una orden judicial para impedir la celebración del matrimonio, alegando que la joven, de 23 años de edad, no se encontraba mentalmente estable y que temían seriamente por su seguridad personal. La ceremonia nupcial se celebró el día 5 de diciembre del año 2012, cuando Víctor apenas había cumplido aproximadamente 6 meses de su condena. No obstante, el mandato judicial retrasó la boda. A pesar de ello, Edith no mostró ninguna señal de trastorno mental o psicológico que le impidiera casarse. El 14 de febrero de 2013, Víctor y Edith contrajeron matrimonio en medio de un amplio rechazo. Su historia, la de una mujer que se casa con el hombre acusado de haber asesinado a su hermana gemela, atrajo la atención de los titulares de los periódicos de todo el mundo. Un periodista argentino muy conocido, famoso por su estilo audaz y su cobertura exclusiva,
obtuvo una oferta de $1.500. Periodistas de diversas naciones como Alemania y Estados Unidos llegaron en masa a su pequeña localidad y los principales medios de comunicación como la BBC y el Daily Mail cubrieron la noticia. Edith llegó a recibir ofertas de la revista Playboy y también una invitación para participar en el popular programa de televisión argentino Bailando por un sueño, pero ella las rechazó todas. En el día de su boda, justo antes de que el reloj marcara el mediodía, los recién casados se dirigieron a la oficina del registro civil en Pico Trincado, la cual estaba siendo fuertemente custodiada debido a la gran controversia que la rodeaba. Se desató una gran conmoción cuando Víctor, quien aún se encontraba encarcelado, llegó en el vehículo de traslado de prisioneros. La multitud se volvió completamente descontrolada, comenzando a gritar insultos y maldiciones. El coche y las puertas del registro civil resultaron gravemente dañados, lo que convirtió la boda en la noticia principal de la primera plana. A pesar de toda la confusión y el caos, Edith y Víctor hicieron pública su relación y su amor, así como sus planes de formar una familia juntos. Sin embargo, la ardua batalla legal relacionada con el trágico asesinato de Johanna aún no había llegado a su fin. Fue el 4 de junio del año 2013 cuando dio inicio el proceso judicial contra Marcos Díaz, quien permanecía bajo custodia en la comisaría de Pico Truncado. Fue inicialmente acusado de ser un cómplice en el crimen. En los documentos presentados ante el tribunal, Marcus fue caracterizado como un individuo sumamente violento y extremadamente controlador, siendo bien conocido por acosar y hostigar de manera persistente a sus novias o parejas, y con mucha frecuencia se veía involucrado en altercados o peleas con armas. Su viaje injustificado al día siguiente del asesinato de Johanna fue considerado un intento de fuga, y cesó de comunicarse con ella inmediatamente después de la hora de su supuesta muerte, lo que sugiere que él ya sabía de su fallecimiento. Esto contradice marcadamente los mensajes frecuentes que le había enviado el día anterior. El ADN encontrado en una colilla de cigarrillo y un disco de música, hallados cerca del cuerpo de Johanna, conectaban directamente a Marcus con la escena del crimen, constituyendo pruebas fundamentales en su contra. Durante el juicio, Edith, quien apoyaba firmemente a Víctor, acusó a Marcus, entre lágrimas, de haber asesinado a su propia hermana. Valentín, el padre de los gemelos, testificó, recordando vívidamente la última ocasión en que vio a Johanna junto a Marcus, y lo describió como un individuo peligroso, profundamente involucrado en actividades de índole sectaria, que frecuentemente generaba conflictos y problemas en el área del cementerio. Marcelina, por su parte, calificó al acusado como un hombre completamente obsesionado con su hija. Él nunca le permitió estar sola, ni siquiera para asistir a las reuniones familiares. No obstante, los procedimientos judiciales tomaron un giro completamente inesperado cuando el fiscal decidió ampliar las acusaciones. Argumentó con firmeza que Marcus era el verdadero y único culpable del asesinato de Johanna, siendo la única persona presente en la escena del crimen. Como consecuencia de todo esto, el día 2 de julio del año 2013, el tribunal dictó sentencia contra Marcus Díaz, condenándolo a cumplir una pena de 12 años de prisión por el delito de homicidio de Johanna. En este punto, 2 personas habían sido declaradas culpables del mismo crimen, cada una por un tribunal diferente. Después del veredicto, Marcus expresó su descontento con la condena. Afirmó su inocencia y alegó que fue condenado porque no había nadie más a quien investigar. Por otro lado, Edith manifestó alivio y felicidad de que la justicia finalmente se hubiera cumplido. Mientras tanto, la madre de los gemelos optó por no hacer declaraciones públicas a los medios de comunicación, mientras que el padre de ambos expresó claramente su total desacuerdo con la sentencia emitida. Por su parte, el abogado defensor de Víctor anunció sus planes de exigir la inmediata liberación de su cliente, subrayando con firmeza que ellos siempre han mantenido su completa inocencia en todo momento. Si las pruebas realmente confirman que Marcus era el único en la escena del crimen, su cliente sería liberado de inmediato. Finalmente, el 5 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia anunció la liberación de Víctor por falta de pruebas para condenarlo. Después de su liberación, Víctor pidió una indemnización por parte del Estado de $75,000 por su encarcelamiento injusto. Sin embargo, a pesar de todo, él no recibió absolutamente ningún tipo de pago. Con el transcurso del tiempo, Marcelina empezó a reconsiderar profundamente su opinión acerca de los acontecimientos, y finalmente llegó a aceptar que Víctor no había tenido ninguna participación en el trágico asesinato de Johanna. A pesar de que la unión matrimonial entre Edith y Víctor se mantuvo por varios años, para el año 2021 ya era de público conocimiento que la pareja se había separado definitivamente. Ella vivía con una nueva pareja y estaba esperando a su primer hijo, mientras él, por su parte, había reconstruido su vida con otra mujer.
Después de más de 2 décadas de complejas y enredadas relaciones románticas, un crimen de una brutalidad inaudita y 2 procesos judiciales igualmente controvertidos, parecía que el caso de Johanna Casus había alcanzado por fin su desenlace. A pesar de todo, incluso en la actualidad, aún existen personas que discuten los hechos y continúan cuestionando si Víctor fue verdaderamente inocente en relación con los sucesos del 16 de julio del año 2010, o si, por el contrario, logró escapar impunemente de uno de los crímenes más sonados y controvertidos de la historia argentina. Hasta aquí damos por concluida nuestra historia criminal de este día. Espero que haya sido de su agrado, que estén muy bien cada año y un Ramadán Karim lleno de bendiciones para todos. Les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y por favor activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de nuestro nuevo contenido. Y hasta la próxima ocasión, les ruego que se mantengan siempre muy atentos y extremadamente precavidos.